Buenas noches, bienvenidos a este nuevo live. Hoy estamos ya en el mes de marzo de 2021 y escogimos un tema que podría sonar complicado o controversial, pero créanme, yo creo con todo mi corazón que no es un tema controversial. Si practicar la fe cristiana no debe ser controversial, pero sí quisiera que pudiéramos tener argumentos para creer lo que creemos. Uno de los principales problemas que yo miro es que hay gente que cree muchas cosas, tiene un sólido cuerpo de creencias, pero no puede defender nada, no puede argumentar nada. Y me parece importante que vayamos justamente a nuestros principios como seguidores de Cristo Jesús y a la luz de eso podamos hablar y explicar qué es lo que creemos. Así que vamos a arrancar. Me da mucho gusto verlos a todos conectados y ya para hoy jueves, ya para el sábado en la mañana va a estar este live en el canal de YouTube de la iglesia, así que ustedes pueden por ahí también recomendarlo y pueden hacer comentarios y demás. Recuerden también que hay gente, he estado mandando un par de cositas, aún no he explotado bien a los que usan Telegram, el canal de Telegram, para buscar el canal de live. La palabra que ponen arribita en el Telegram es desde casa, live desde casa. Live desde casa, ahí aparece el loguito nuestro, usted le da unirse y ya está dentro de la gente que recibe algo que yo envío entre semana. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Qué vamos a hacer? Hace algunos meses venimos como iglesia trabajando en algunos documentos y documentos de temas que tenemos que establecer nuestra posición. Uno de ellos, que es el más reciente que hicimos, es justamente el tema del aborto. El aborto es un tema del que se habla muchísimo, muchísimo. Y si las elecciones pasadas hablábamos mucho de la parte religiosa, de quién iba con quién, yo creo que estas que vienen, no únicamente a nivel de Costa Rica, a nivel de toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos se dio también, el tema del aborto es un tema a discutir y a tratar. Así que yo quisiera pensar que el pueblo cristiano tiene una noción clara y una posición definida al respecto. Evidentemente es un tema amplísimo y se puede tratar desde la óptica filosófica, o desde la óptica política, aún desde la óptica económica o desde la óptica legal. Hay muchos aristas de cómo entrar a este tema. Yo voy a empezar o voy a intentar tratar el tema desde la óptica bíblica y lo que entendemos al respecto. Aún dentro de la óptica bíblica hay decenas y decenas de versículos y decenas de cosas que tenemos que interpretar para entender el concepto. Yo quiero dar una pincelada para que podamos saber qué es lo que creemos. Y sé que la mayoría de ustedes pertenecen a la Iglesia Cristo Viene en Cartago, así que quiero que ustedes sepan cuál es la posición oficial de nuestra iglesia aquí en Cartago. Y quisiera que a través de esta conversación vos tengas una posición definida. Vos no podés decir, yo estoy en contra del aborto, pero si pasa esto, pero si pasa lo otro, y un montón ahí de subtemas. ¿Cuál es tu posición definida referente a este tema? Hay que tenerlo, y quien dicta eso debería de ser, si es que realmente nos llamamos cristianos como somos, es la palabra del Señor. Así que toma una posición definida y vamos adelante. Arrancamos con el tema de la definición. ¿Qué es un aborto? Creo que todos tenemos un entendimiento. Les contaría que hoy la agenda anticristiana, una de los herramientas que se vale es cambiar el lenguaje, trabajar con el lenguaje. Por ejemplo, y esto viene evidentemente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos a los pro vida, justamente pro-life, se les dice así, es porque están a favor de la vida, en contra del aborto, pero los que están a favor del aborto no se les dice pro-aborto, se les dice pro-choice o pro-escogencia, porque el escoger es un valor, el que yo pueda tomar una decisión de escoger. Se utilizan el lenguaje del escoger para hablar de la gente que está a favor del aborto. Entonces, las palabras son importantes. Hoy en día las palabras son importantes. Y una de las palabras que uno utiliza o que se escucha muy, muy a menudo cuando se habla acerca de el aborto es una interrupción de embarazo. Ahora, yo entiendo la palabra interrupción, sin embargo, a mí personalmente me da la idea de que es una interrupción para su posterior continuación. Uno interrumpe para luego regresar y con el aborto evidentemente eso no se puede hacer. Después de haberlo llevado a cabo, se acabó. Ese ser que estaba en el vientre de la madre ya no está más. Así que lo definimos simplemente como la finalización, voy a poner la palabra prematura, finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.
Entonces, cuando esta finalización es voluntaria, no fue algo natural o algo de un accidente, algo por el estilo, si fue algo voluntario, los provida, yo soy un provida, les llamamos asesinato. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque creemos que dentro del vientre de una mamá hay una vida humana. Esa es una posición establecida clara. Creemos que un feto, aunque no está completamente desarrollado como un niño, como un adulto, etcétera, está en un proceso de desarrollo y creemos que ya es persona. Lo cual es interesante pensar porque uno de los argumentos habla de que apenas se está desarrollando. Y uno dice, puede que sí, pero cuando un niño nace, un día de nacido, todavía no está completamente desarrollado. Y cuando tiene 5 años, todavía no está completamente desarrollado. Y pasará a los 15 y a los 30 hasta que ya esté completamente desarrollado. Pero es un proceso y el proceso arranca, según nuestra posición, desde la concepción misma. Entonces, algo importante a tomar en cuenta en este tema es una palabrita que es la palabra utilitarismo. Por ahí Mari la va a poner utilitarismo. ¿Y qué es utilitarismo? Bueno, en la sociedad actual en la cual vivimos, algo tiene valor no por el algo mismo, sino por lo que este algo me pueda dar a mí. Si este algo me sirve a mí, como es una sociedad utilitarista, entonces yo le digo, tiene valor. ¿Por qué? Porque algo le puedo sacar. En otras palabras, la vida humana no es valiosa a menos que yo pueda sacar algo de esta vida humana. Entonces, utilitarismo viene de utilizar, perdón. Te quiero porque puedes darme algo. Por lo tanto, si no hay nada bueno que vos me puedas dar a mí, entonces no tenés el valor. ¿Cómo qué? Como un bebé. Si una mamá no le ve algún tipo de beneficio personal a que un niño venga a su vida, evidentemente no le va a dar valor y por consiguiente va a ser más sencillo, entre comillas, el asesinato de su hijo. Entonces, ese es el mundo en el cual vivimos, es un mundo utilitarista, que no es nuevo, pero creo yo que en los últimos años se ha intensificado mucho esto del utilitarismo. Ahora, aclaro algo, porque sé que mucha de la audiencia tiene que ver con mujeres. Como iglesia y nuestra posición cristiana, no estamos, escuchen esto, no estamos forzando a que las mujeres tienen que ser mamás. Algunas son mamás y disfrutan mucho, otras decidirán no ser mamá. Sea como sea el caso, nuestra posición no es el de forzar a las mamás a las mujeres, a ser mamás. Mi pregunta sería, ¿puede una mamá decidir si tiene o no tiene un bebé o una mujer? ¿Puede una mujer decidir si quiere o no quiere un bebé? Y la respuesta es claro que puede decidir si quiere o no quiere un bebé. El tema es que tenés que definirlo antes de tener relaciones sexuales. No después cuando estás embarazada. La decisión de ser o no ser mamá la tenés en autonomía completamente, pero tiene que ser antes de tener relaciones sexuales, porque de lo contrario todos sabemos cómo funciona este asunto. Y no voy a explicarlo, y si no, por ahí están las abejas y las flores, pero la decisión de ser o no ser mamá, o a nivel de los hombres, de ser o no ser papá, tiene que ver antes de que haya relaciones sexuales, para que entonces haya algún tipo de coherencia con lo que estoy diciendo. Y eso justamente es el reflejo actualmente de la irresponsabilidad actual. ¿A qué me refiero con esto de irresponsabilidad? Entendemos que responsabilidad es la acción de hacerse cargo de las consecuencias de tus decisiones. Eso es responsabilidad. Entonces, si yo me metí a X proyecto, responsabilícese de lo que uno dice. Este proyecto traerá acciones y consecuencias, diríamos en el ámbito nuestro, apechúguelas, sí, agárrelas y voy con ellas adelante a sacarlas. Eso es responsabilidad. Y la sociedad nuestra actual, especialmente la nueva generación, es una generación muy irresponsable, que es lo que dice, quiero hacer lo que me dé la gana hacer, pero no quiero cosechar ninguna consecuencia. Y tiene que ver en muchas áreas, entre ellas el ser papá o el ser mamá. Entonces tenemos que entender que la responsabilidad es un valor y que todo hombre o mujer tienen el derecho de ser o no ser papás, pero eso se elige no después del acto sexual, se elige mucho antes para saber de qué manera vamos a tener la dinámica personal en la sexualidad. Así que por ahí para que entendamos cuáles son algunas de las bases y los fundamentos. Voy a ver si hay algunas cositas. Ahí está Don Omar, André, Gabriel e Isa, Los Obando Rojas. Buenas noches. Nací, Jonathan, buenas noches. Jonathan Araña, hago un paréntesis para felicitarte, primo, por tus 47 años. Dios te bendiga, que te dé otros 47. Vamos a ver. Ahí está Yaja. Bien, vamos adelante entonces. Les doy algunos datos interesantes de que encontré. Por cierto, Jonathan no cumple 47, cumple bastantes menos.
En 1973 se despenaliza el tema del aborto en los Estados Unidos y cuando se despenaliza se abrió una puerta en este país, eso vendrá más adelante en Latinoamérica, pero se abrió una puerta en ese país para empezar a pensar cosas terribles y a estirar la ley. Una vez la ley abrió ese portillo, ahora se empieza a estirar la ley. Y había un hombre llamado James Watson, es un doctor, él, escuchen esto, premio Nobel en filosofía. Perdón, en fisiología, premio Nobel en fisiología. Y este hombre, el doctor Watson, afirmó, escuchen lo que afirmó una vez que ya la puerta estaba abierta, que debía de considerarse la idea de privar al recién nacido de personería jurídica hasta 3 días después del nacimiento, ya que, cito, la mayor parte de los defectos de los infantes no son descubiertos hasta el momento mismo del nacimiento. La conclusión era, así los padres tendrían la oportunidad de decidir si el niño vive o muere. 1970 y tantos. No estamos hablando de la Roma del siglo I, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de gente donde la medicina tiene unos avances increíbles y él proponía, premio Nobel en fisiología, él proponía de que 3 días después todavía no lo hagan persona, esperen a que a ver si todo está bien, porque si algo está mal, que los papás decidan si vive o muere. Pensamiento progresista, evidentemente anticristiano, y otro hombre a la luz de eso también, él se llamaba Peter Singer, y este hombre, escuchen, profesor de bioética de la Universidad de Princeton, allá en New Jersey, opinaba que debería de permitirse la eliminación de niños con cierta condición de discapacidad hasta los 28 días de nacidos. Este pseudo, no sé, académico proponía que un niño de 1 mes de nacido aún estaba a tiempo de ser muerto si había algún tipo de discapacidad. Esto es lo que genera los portillos cuando los abrimos, que empecemos a estirar esa clase de cosas. Dice Ale Salas, a veces los métodos fallan y las mujeres podemos quedar embarazadas de un bebé que no queremos. No es nuestra culpa ni tenemos la obligación de tenerlo. Ahorita hablamos de eso, Ale, porque toda relación sexual trae consecuencias, toda. Si vos querés o no querés tenerlo, el método más sencillo para no tener niños es no tener sexo. Pero cuando una pareja entra en el campo de la sexualidad, sépanlo todo lo que ya sabemos. Siempre hay riesgo de tener un bebé. Y si no quiero, no tengáis relaciones sexuales. Entonces, no, bueno, ahorita entramos en el detalle de eso. Bueno, pero vean de cómo se empieza a expandir esa clase de cosas. Bueno, desafortunadamente, el aborto es un tema prevalente en la sociedad actual, ya que los cristianos, ustedes y yo, si es que somos cristianos, somos llamados a proteger al débil. Ese es nuestro llamamiento. Usted lee, por ejemplo, el Salmo 82, verso 3 y verso 4, y se nos habla, fuimos llamados a proteger al desvalido, al que no puede defenderse. No podemos callarnos ante la injusticia. Por común y aceptada que sea, no podemos callarnos ante la injusticia. Entonces, algunas cosas que son importantes que tenemos que considerar con respecto al aborto. Lo primero es que la ciencia, ni siquiera en la Biblia estoy hablando de la ciencia dice que el aborto es un asesinato, ya que toda nueva vida comienza en el momento de la concepción. Hoy escuchamos mucho en redes sociales y demás, hasta las 14 semanas, 12 semanas, 20 semanas. Ok, podemos hablar de ideologías y de opiniones, pero la ciencia dice que es desde la concepción. ¿Por qué? Porque biológicamente, si algo tiene metabolismo, crece y se multiplica, dice la teoría científica, está vivo. Si tiene metabolismo, si crece y se multiplica, está vivo. Por ende, desde que un espermatozoide y un óvulo se unen, ya hay metabolismo que crece y que se multiplica, y por lo tanto hay vida. Por eso hablamos de la vida desde la concepción y fuimos llamados a proteger esta vida. Es muy interesante porque el número de niños que son asesinados por aborto cada año, cuando uno lo compara con grandes tragedias del mundo moderno, diríamos, como el Holocausto, por ejemplo. Bueno, el Holocausto, diríamos, comillas en esto, me cuido en decirlo, comillas, es una fracción nada más, porque estamos hablando de cerca, únicamente en los Estados Unidos, que es la gente que mide todo, hay cerca de, escuchen los números, 3.300 niños asesinados cada día por abortos. Estos son mamás que simplemente dicen no quiero tenerlo. Así que durante el año multiplique, estamos hablando de 1.2 millones de niños no nacidos cada año, 1.2 millones. Si entendemos estos principios, estamos al frente del genocidio más grande que la humanidad ha tenido en su historia. Pero no lo decimos porque está de moda. La Convención Americana de Derechos Humanos
en su artículo 4 establece, toda persona, escuchen esto, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por eso entendemos que el aborto es una violación a esta Declaración de los Derechos Humanos. Y todavía no he metido la Biblia, pero por ahí vamos. Muy bien. Leo algunas cosas. Dice Rosana, Ale Salas, es que tenemos derecho a disfrutar nuestra sexualidad como cualquier otra persona. Bueno, Ale, justo al final voy a hablar acerca de eso, porque depende si sos o no sos seguidora de Cristo Jesús, porque tenemos conceptos, puede que estemos hablando vos en chino y yo en ruso y no nos estemos entendiendo, pero la sexualidad se debe vivir no como un derecho, sino como un regalo, así lo entiendo yo, como un regalo que viene de Dios, que Él establece los marcos y las formas para hacer esa clase de cosas. Recuerden que lo que está haciendo María del Mar, de que veo que están hablando con ella, simplemente está citando lo que yo estoy diciendo. Así que si tienen preguntas, díganlas conmigo, no con María del Mar. Dice Yajaira, mi progenitora me concibió a los 18 años y evidentemente no quería ese embarazo por la razón. 3 años más tarde me dio en adopción y estoy convencida que fue la mejor decisión. Aún teniendo la opción de abortar, optó por darme la oportunidad de vivir y eso se lo voy a agradecer siempre. Bueno, quienes conocemos a Yajaira, conocemos su historia, que dice que estás vivo allá y que podemos conocerte y demás. Así que empezamos planteando el fundamento general. Y el fundamento es toda vida humana es valiosa porque es un regalo de Dios. Tu vida es valiosa porque es un regalo de Dios. Dios te hizo, Dios te forma y es muy interesante pensar que la dignidad humana, que hoy la entendemos, dignidad no es por qué es lo que yo hago o a quién afecto o cuánto dinero tengo o qué logros tengo ni qué fama tengo. La dignidad humana viene por el hecho de que es dada por Dios la vida y esa imagen de Dios. Eso lo hace digno. Por eso tampoco estamos a favor del racismo, porque al negro o al blanco o al chino o al mulato los hizo Dios a su imagen y semejanza. Hay dignidad humana en cada uno de ellos. No existe, señores, no existe en algún escenario en el cual la vida humana pueda disminuir, porque a pesar del pecado fue hecho imagen de Dios y es un regalo de Dios. Entonces yo creo, y aquí también sé que me puedo ganar a gente que es amante de los animalitos, yo creo que inclusive cuando entendemos esto, no podemos comparar la vida humana con ningún animal o posesión. La vida humana es infinitamente mayor que cualquier animal o cualquier posesión porque es un regalo de Dios y es distinto eso. Así que no existe un escenario en el cual una raza sea superior a la otra y tampoco la condición. Un anciano de 115 años o un joven de 25 años tienen el igual valor porque son seres humanos y fueron creadas a imagen del Señor. Dice la familia Peraza Villalta, conozco varias chicas que tomaron la decisión de abortar y las secuelas físicas y emocionales son terribles. Eso lo va a decir cualquier persona, no sé si es Estela o es José, pero lo va a decir cualquier persona. ¿Por qué? Por supuesto que hay secuelas. Mataste a tu hijo y por supuesto que hay secuelas. No hay forma de verlo como una experiencia gratificante que uno diga, me siento tan bien. Y eso hay el testimonio de cientos y cientos de chicas que podríamos hablar. Muy bien, entonces entramos en materia del aborto. Vean, la Biblia nunca especifica puntualmente el problema del aborto en el sentido de que se menciona la palabra en sí. Sin embargo, hay numerosas enseñanzas en la Escritura que hacen totalmente claro la visión de Dios sobre el aborto. Si no las conocías, hay pasajes que sé que no conocías, pero te los quiero decir, pues puedes luego buscarlos. Así que arranco con algunos cuantos. Uno de los más famosos pasajes es el de Isaías 49:1. Y leo qué es lo que dice Isaías 49:1. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Esto es Isaías diciendo, el llamamiento que yo tengo del Señor fue inclusive antes de que mis ojos vieran la luz. Desde el vientre de mi madre ya Dios me estaba viendo, ya tenía un propósito para mi vida. Así que habla del conocimiento que le da Dios a una persona aún en el vientre de su madre. Y esta le da un sentido y un propósito, un sentido y un propósito. Dice Jeremías 1:5, que es otro pasaje. Jeremías 1:5 dice que Dios nos conoce desde antes de formarnos en el vientre materno. Ya hay una idea de la persona, hay un conocimiento que tiene Dios de esta persona. Y dice así el texto bíblico, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones.
No sé si pueden leer el plan de Dios diciendo, hay una persona que todavía no existe, ¿sí? Y que está justo por formarse en el vientre de una mujer y yo tengo destinado un plan y un propósito para estas personas. Y de pronto pienso en estos 1.2 millones de personas que mueren, de niñitos que mueren, y estoy hablando de Estados Unidos. ¿Y cuántos de ellos Dios puede tener un plan? ¿Y cuántos de ellos podrían tener un propósito justamente para ayudar y para bendecir y demás? Y Isaías y Jeremías nos hablan del tema. Bien, voy a leer porque si no se me van a acumular las cosas. Dice Mai y Katy. Claro que se puede disfrutar de la sexualidad si se está en matrimonio. Antes nuestros cuerpos es de Cristo. Lástima que en la juventud no se entiende. Bueno, me estoy adelantando, pero sí. Por eso es importante establecer cuál es tu posición referente a Dios. ¿Qué crees de Dios? Si vos crees que vos sos tuyo o tuya y no sos seguidora de Cristo Jesús, entonces tenés una forma de pensar. Si vos crees que si vos sos cristiana, seguidora de Jesucristo, hay otra forma diferente de pensar. Y por eso es que quiero que hablemos eso en el último punto de lo que voy a decir. Y Estela nos habla acerca de que 2 de estas chicas que abortaron hoy tienen depresión crónica. Dice Yoleni, ¿cómo podría hablarle de esto a una persona que no conoce a Cristo? Incluso muchas personas dentro de la iglesia lo apoyan abiertamente. Bueno, yo no conozco personas en la iglesia que lo apoyen abiertamente, Yoleni, pero recordad que cuando una persona no es seguidora de Cristo Jesús y vos conversás con ella, usualmente lo que estamos hablando es, como decía ahora, uno en chino y el otro en ruso. Y no nos entendemos porque tenemos una fuente diferente de conocimiento. Nosotros creemos en la fuente que es la Biblia y no la cuestionamos, creemos que es cierto y de ahí parte para armar la estructura de lo que creemos. Si Juana, que no es creyente, piensa diferente a mí, no vamos a poder llegarnos de acuerdo porque la Biblia para ella no es suficiente. Habrá que utilizar otro tipo de argumentos. Por eso hablaba de los argumentos filosóficos o políticos o éticos o morales, etc. Y lo que esta persona ocupa primero es conocer a Cristo Jesús. En Cristo Jesús entiendo el valor de la vida, entiendo que Él es vida y que nos da vida y entiendo estas cosas, por eso hoy me atrevo a usar la Biblia, porque la Biblia es la que me da esa guianza referente a lo que debo y lo que no debo de hacer. Un pasaje más, el Salmo 139, que es un salmo conocido, nos habla del papel activo de Dios en nuestra creación y nuestra formación desde la matriz de la mujer. Y vean lo que dice el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Pausa. El salmista está hablando de la formación de un niño. No es como que Dios, cuando el niño sale del vientre de la madre, dice, ok, ahora lo agarro y empiezo a trabajar con él. No, es que desde que está adentro, desde que está formado, desde que es un embrión, es lo que decía el texto, Dios está trabajando. Y cuando el salmista dice, te alabo porque soy una creación admirable, está hablando de qué increíble la forma en la cual Dios forma al ser humano. Él, sin conocer acerca de la genética o acerca de cómo es el desarrollo embrional ni nada por el estilo, y dice, tus obras son maravillosas. No está hablando del cielo ni de los ríos, está hablando de el feto, cómo se va formando. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos, dice el texto, no te fueron desconocidos cuando en lo más recógnito era yo formado. Cuando estaba ahí, cuando todavía uno dice, esto no parece, pero ahí ya Dios estaba actuando en medio de esto. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Me parece increíble esto. Dios presente en la formación de un niñito mientras se está formando. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. ¿Desde cuándo? Desde el inicio, aunque no existía uno solo de ellos. Así que vean de que Dios está diciendo, vean, yo con ustedes no me intereso al momento que nacen. Es hasta desde que ni siquiera existen y cuando se están formando hay un interés de parte del Señor justamente por nosotros. Dice Steve, seamos honestos, un aborto no es algo que uno recomendaría a nadie, menos a alguien que uno quiere. El aborto no soluciona nada, más bien me parece que es una manifestación de un problema más profundo. Es justo transferir la culpa a uno nacido por las acciones de quienes lo procrearon, sea cual sea la circunstancia o el contexto. Es una pregunta que tenemos que responder. Un pasaje más, y luego voy a algunos puntos que me parecen relevantes.
No sé si ustedes saben, pero los 5 libros de la Biblia, los primeros, hablan acerca mucho de las reglas que Dios pone. Y es muy interesante, hasta gracioso, como Dios muchas veces pone reglas tan específicas. Si a alguien se le cae un martillo y le cae del lado derecho y este otro pasa, y es tan específico, y hay uno de estos que habla acerca de ese tema. Y Éxodo 21, del 22 al 25, Éxodo 21, del 22 al 25, lo que hace es como que prescribe castigo para alguien que cause la muerte de un bebé en el útero. Leo para ustedes. Si en una riña, eso está escrito en la Biblia, si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, dice el texto, pero sin poner en peligro su vida, la de la mujer, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, este será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Y esto hay que escarbarle demasiado, pero el punto es como este pasaje indica claramente que Dios considera a un bebé en la matriz de su mamá del mismo modo que lo hace con un ser humano plenamente formado, desarrollado como adulto. Si lo mataste dentro, hay castigo. Si lo mataste afuera, hay castigo. Para el cristiano, el aborto no es un asunto de elección de los derechos de la mujer, es un asunto de vida o de muerte de un ser humano hecho a imagen de Dios. Y esto lo encontramos en todo el pasaje bíblico. Y entonces nos encontramos ahora con argumentos que da las personas para decir por qué estamos de acuerdo. Ahora hablaba un argumento referente a yo quiero disfrutar mi cuerpo como yo quiera disfrutarlo. Y dicho sea de paso, tenemos el derecho para hacerlo. Pero yo quisiera que veamos algunos argumentos referentes a esto y cómo podemos de alguna manera explicar qué es lo que sucede. Dice May, no sé cuál será esta May, pero saludos Esteban, saludos May. Buenísimo hablar de temas tan incómodos. Yo creo que en la actualidad ocurren cosas como estas porque justamente no se habla y además de eso la juventud especialmente busca soluciones para pasar por alto la irresponsabilidad. Le hablo rápidamente a los papás que me están escuchando. Nuestra generación, la generación actual, hablo de los millennials, es una generación que está creciendo de una manera irresponsable, porque los papás no estamos, entre otras cosas, no estamos exigiendo que los chicos cosechen las consecuencias de sus acciones. Entonces, si el chico no quiere desobedecer tus acciones y no hay consecuencias, el chico va creciendo. Yo puedo hacer lo que me vengan ganas sin nada por el estilo. Y creo que los papás deberíamos de alguna manera decir, no. Hay consecuencias a tus acciones. No quiero ser el malo, pero hay consecuencias a tus acciones, en todas las áreas. Y como mencionábamos ahora, hasta hablarlo abiertamente. Si hay una acción sexual de parte tuya, quiero que sepas que siempre, por más que usen preservativo y pastilla y lo que sea, siempre hay una probabilidad de embarazo. No hay un solo método conceptivo que sea 100% efectivo, excepto la abstinencia. Pero si no es esa, siempre hay opciones de quedar embarazado y ante eso hay una consecuencia. Si esa consecuencia se da, hay que ser responsable en sacar adelante justamente esto que estamos haciendo. Dice Michael, buenas noches, lastimosamente el mundo está tomando otro rumbo a propósito de Dios y eso es lo que nos hace ver que eso no es malo. Bueno, Michael, eso ya lo veíamos venir, la Biblia profetizó inclusive de esto. Llegará un momento, decía el profeta Isaías, que las cosas buenas les vamos a decir malas, como la maternidad. La maternidad es algo bueno para mí. Y hoy la gente dice, te desgraciaste la vida, mujer, con un bebé. Y a lo malo le llamaremos bueno. Para mí el asesinato de bebés es algo malo. O le están diciendo simplemente es una opción, soy pro-choice, puedo decidir matar a un niño, aunque el chico no tenga culpa. Bien, entonces hay argumentos al respecto. Voy a mencionarles 3, puede que haya más, pero quiero mencionarles 3 y cerrar con una cuarta idea. El primer argumento que uno escucha muy a menudo referente a si se debe o no se debe abortar o por qué se debe abortar, siempre levanta una posición contraria a la posición cristiana. Y la pregunta es, ¿qué sucede en los casos de violación o de incesto? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es violada y ahora quedó embarazada? Y ahí sí entiendo, esto no fue un asunto del gusto de ella o decisión de ella. Hubo alguna persona, perdón que use la palabra desgraciado, pero la palabra inclusive que debería usar es otra, pero hubo un tipo que la fuerza y la viola y la deja embarazada. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, tenemos que responder esto, pero tenemos que recordar que el 99% de los casos de aborto
no son de mujeres violadas. El 99% de casos de aborto son mujeres que simplemente no quieren al niño. Entonces, el porcentaje con el cual estamos hablando de la violación es un porcentaje muy, pero muy, pero muy reducido. ¿Y por qué menciono esto? Porque es normal sacar la bandera de la violación y hagamos regla con la excepción. Y eso ustedes saben que no es así. Si estamos hablando de más del 95, 97% de las mujeres que abortan, simplemente es por un asunto de no querer al niño. Entonces, hablemos de ese tema. No hablemos de la violación. Aunque la violación podemos conversarla. Pero en casos de violación hablamos de menos del 1%, que son esta clase de casos. Ahora, esa clase de situación me genera una segunda pregunta, y la pregunta es, ¿asesinar al bebé es la respuesta? Recuerden que no estamos discutiendo, no es bebé, eso es una, no sé, una masa ahí de células y demás. Bueno, tendríamos que arrancar aquí, pero como te digo, yo creo como cristiano y en la Biblia que empieza desde la gestación, y la ciencia actual, 2021, dice que cuando hay metabolismo, cuando hay crecimiento, cuando hay reproducción, hay vida, y habla justamente de la vida desde la concepción. Entonces, asesinar al bebé es la respuesta. Y yo diría, 2 errores no hacen un acierto. La violación fue error, fue pecado, fue una agresión absoluta, pero hacer una segunda agresión no es la solución, no es un acierto. El niño que llega a ser el resultado de una violación puede ser dado en adopción a la familia, que no haya podido tener sus hijos, por ejemplo. El niño puede ser criado por su madre solita, sin su padre. O sea, hay opciones para eso. La opción no debe ser el asesinato. Ahora, nuevamente, el bebé es completamente inocente y no debe ser castigado por los actos malvados de su padre. Y aquí voy a decir algo controversial. Déjenme leer algo aquí en el chat y luego digo algo controversial. Dice Norma, se ha hablado bastante de los jóvenes, pero también hay adultos que lastimosamente también toman la decisión de abortar a los bebés. Sí, Norma, definitivamente que sí. Esto yo no estoy dirigiéndome a un público joven. Yo hablo de cómo la sociedad actual tiene un pensamiento en particular que ha permeado hasta los adultos de irresponsabilidad. Pero el aborto se da mientras la mujer sea fértil, y la mujer es fértil desde que es una adolescente hasta que es una adulto. Así que estamos hablando de una gama mucho más amplia al respecto. Dice Yoleni, y en el caso de las niñas, tal vez si me amplías un poquitito, Yoleni, ¿a qué te refieres con esa pregunta? Voy con lo controversial, ¿sí? Es controversial, quiero cuidarme, no quiero caerle mal a nadie. Si ya le estoy cayendo mal, pero no quiero caerle más mal a nadie. Pero escúcheme esto. Usualmente, si usted mira las agendas ideológicas y políticas y demás, las personas que están a favor del aborto usualmente también son de esta última ola feminista, usualmente. Y es interesante que las feministas hablan del empoderamiento de la mujer, cómo la mujer es fuerte y es capaz de hacerlo todo y vencer al mundo, lo cual yo creo que la mujer es capaz de hacer muchas cosas. Y cómo es fuerte, lo creo con todo mi corazón. Pero pasar por un embarazo de 9 meses es algo completamente impensable. Escuchaba una mujer que está a favor del aborto decir, yo no puedo hacerle eso a una mujer, hacerla pasar por 9 meses de un embarazo que ella no desea. Yo eso lo entiendo. Evidentemente no puedo explicarlo en carne propia porque simplemente no es mi naturaleza, pero cuando pensamos en la mujer tan fuerte, independiente, que puede sacar y echarse el mundo al hombro, pero no puede llevar 9 meses un embarazo, yo entiendo que no es deseado. Lo que pasa es que la alternativa es asesinato y no me voy a ir por ese lado. Entonces se habla del horror, comillas, del horror del embarazo y cómo no podemos permitir que esa mujer pase por esto. Pero si queremos ser consistentes, yo les diría, sí se puede pasar por eso. No van a ser 9 meses de vacaciones, van a ser 9 meses de lucha y constantemente de estar recordándonos por qué hacemos y de convicciones. Lo entiendo, el embarazo trae sus cosas, lo viví 2 veces con mi esposa y tuve que estar ahí presente mientras ella pasaba por lo que pasaba. Pero si la mujer ha pasado por la horrorosa experiencia de haber sido violada y encima de haber quedado embarazada, reconocemos que es injusto, que ella no tiene la culpa, pero el bebé tampoco. ¿Sí? Y 9 meses ese bebé en el vientre de esa mujer, a esa mujer no la va a matar. Y ahí sí, de una vez de que el bebé nazca, diríamos, bueno, ahora tome una decisión de qué quiere hacer con ese bebé. Lo puede dar en adopción o se lo puede dejar. Sí, el bebé no es el causante de lo que pasa. Y creo que por eso es tan importante, ahora hablemos de iglesia o de familia, gente que esté acuerpando y pasando y acompañando a esta mujer en lo que está viviendo para que este trauma sea lo menos doloroso posible. Dice
Familia Pla Pereira. Un estudio realizado por la doctora Anne Speckward arrojó los siguientes datos. El 35 pensó que su hijo abortado había venido a verlas. 54 tuvo pesadillas relacionadas con el aborto. 69 experimentó síntomas de locura. 73 recordaba a menudo la experiencia. El 81 mostró preocupación por el bebé abortado. Bueno, estoy leyendo que no hay forma de que salga algo bueno del aborto. Las niñas que son abusadas y quedan embarazadas. Yoleni, ahorita vamos a llegar a esa parte porque si la vida de la mamá está en peligro, hablemos de otra cosa. Pero si, por ejemplo, fue una chica de 13 años y puede llevar el embarazo, otra vez, yo no quiero ser insensible al respecto porque es algo horroroso. Yo tengo una hija de 15 y sería algo horroroso. Lo que pasa es de que decimos, bueno, entonces ¿en qué momento sí se justifica asesinar a un bebé? Y arrancamos desde esa perspectiva, desde ese planteamiento. No hay escenario en la tierra, no hay escenario en el cual yo pueda justificar el asesinato de un bebé no nacido. No existe ese escenario. Estoy diciendo, como pasó algo feo, entonces ahora puedo asesinar. Y eso evidentemente no tiene ni pie ni cabeza. Dice Laura Ramírez, yo pienso que en ninguna circunstancia se debe abortar. Dios me libró de tomar esa decisión por esa situación de violación, pero siempre pensé que no hubiera sido capaz de hacerlo. Laura, desconozco tu historia y gracias al Señor que Él te dio fortaleza para pasar por esto. Yo también creo como vos que no hay razón. Aunque tuve ese gran temor de haber quedado embarazada. Sigamos un poquitito. ¿Saben ustedes de que quedar embarazado no es tan sencillo? No es como que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, ya queda embarazada. No es tan simple. Hay una serie de cosas que tienen que alinearse para que se dé. No es que es imposible. Somos 8.000 millones en el mundo, pero no es tan sencillo. Y no es tan sencillo que una mujer en una violación quede embarazada. Esos son estudios realizados en los Estados Unidos. Pero revelan que únicamente un porcentaje muy pequeñito de las violaciones terminan en embarazo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no estamos hablando de este es el problema del aborto. No, este no es el problema. Hay una fracción muy chiquitita de mujeres que tienen que ser acompañadas, acuerpadas. Hay que estar con ellas por lo que han vivido, ¿sí? Pero el grueso no les pasa. No es por eso que el grueso aborta, ¿sí? Y como decíamos ahora, el aborto no le hace bien a ninguna mujer que haya sido violada, sino que además de lo que pasó, además añade culpa o añade confusión o añade depresión o añade lo que ya sabemos que la experiencia nos ha dicho. La violación, jamás voy a justificar nada, es un crimen horrible, es un pecado horrible. Yo creo que deben ser severamente castigados una persona. No soy quien hace las leyes en mi país. Si fuera así, posiblemente serían diferentes las leyes, por ejemplo, esta clase de hombres que hacen esto. Pero debemos castigar a los culpables, ¿sí? No a los seres humanos que no tienen culpa de haber sido concebidos en esa circunstancia tan terrible. Usted me dice, Esteban, ok, resumamos. Me estás diciendo entonces que tu posición es que la mujer que fue violada y que quedó embarazada tenga que cargar con ese embarazo por 9 meses a pesar de la violación. Y mi respuesta es sí, sí, y que luego decida qué hacer con el niño. Pero no asesinemos a niñitos por el pecado de sus padres, ¿sí? Pero no es injusto para la mujer, ya sé que es injusto. Por eso ocupamos acompañarla, ¿sí? ¿Es el cuadro ideal? Por supuesto que no, pero nuestro mundo podrido tiene esos escenarios tan incómodos. Hay que tomar una posición al respecto. Yo no quiero ser insensible. Si alguna de ustedes ha pasado por algo de eso tan feo, no quiero ser insensible con tu experiencia. Lo que pasa es que el valor de la vida aún está mucho más alto que eso y debiéramos aprender a respetar y amar justamente esa vida. Bueno, y que nosotros nunca tomamos la justicia por nuestras manos, por más fea que sea la circunstancia. Si te mata a alguien, yo no podría ir a matar a quien te mató. Aquí está mi esposa dándome, no sé si la escucharon, pero Fanny hace la propuesta de, encima de todo, no somos llamados a ser los jueces de la gente. Entonces, como vos me diste, ahora yo te doy. Ese no es el principio cristiano, por lo menos. Como me violaste, ahora te mato. Aún si alguien me matara a un hijo mío, eso no me da el derecho de ir a matarle al suyo. Que son temas, yo sé que son temas incómodos, pero hay que entender quién está detrás de nosotros. Un segundo argumento. Dice Jonathan Araya, por el pecado fueron multiplicados los dolores. No digo que sea malo, pero es parte del pecado introducido por el hombre. Bueno, los dolores, estamos hablando, Jonah, del parto. Sí, esa parte usualmente es la parte que uno dice ese es el momento más complicado, que tiene que ver con una nación, una humanidad caída en el tema de los pecados.
El segundo argumento que usualmente se levanta en contra de la posición cristiana sobre el aborto es: ¿y qué sucede cuando la madre está en riesgo? Ahí sí podemos abortar si la madre está en riesgo. Vean, primero definamos que el riesgo tiene que ver con un asunto físico. Porque estaba leyendo, no recuerdo en qué país, estaba introduciendo una ley que hablaba acerca del aborto terapéutico, que es una palabra linda para hablar de eso. Aborto terapéutico en el caso de que la madre esté en riesgo, pero no define qué es riesgo. No, por riesgo físico o emocional. Y entonces eso se presta para estirarlo lo que yo quiera. Si la mamá se va a poner triste por el embarazo, entonces está en riesgo. Si la mamá le va a entrar una depresión, entonces está en riesgo. Vean, hay muchísimas mujeres que nace el bebé y entran en depresión postparto. Eso no digo que sea bueno, pero eso pasa. ¿Okay? ¿Y qué hacemos con eso? Apoyamos para que no suceda. Entonces, cuando hablamos de riesgo, ¿a qué riesgo me refiero? Hoy estoy hablando exclusivamente a un riesgo físico en el cual la mamá pueda morir. Si eso pasa, ese es el escenario. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Bueno, honestamente, esa es la pregunta, o esa es la pregunta más complicada de responder en el tema del aborto. Porque uno dice, bueno, ¿cuál vida vale más? A más vida vale más. Y aquí es una decisión que yo no puedo dar un dogma de decir, esto es así. No puedo hacerlo. Pero recordemos que esta situación en la cual una mujer está en peligro de morir, ¿sí? Esta es la razón detrás del menos del 0,1% de los abortos realizados en el mundo actual. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchísimas más mujeres que tienen abortos porque no quieren arruinar sus cuerpos que mujeres que tienen un aborto por salvar sus propias vidas. Recordemos que en los estudios de milagros se puede trabajar, pero en honor a la verdad, hoy en el siglo XXI, hoy no encontramos casos de, señores, escojan al bebé o a la madre. Usualmente, en nuestro tiempo, podemos salvar a ambas vidas. No, Esteban, pero yo supe una mujer que se fue a hacer un aborto y estuvo a punto de morir en una clínica clandestina. Claro, porque estabas abortando, pero no por tu condición de salud en particular. Fue porque estabas abortando en un lugar sin las condiciones, comillas, médicas. No existe eso para el aborto. Y entonces hubo complicaciones. Pero yo estoy hablando de cuando una mujer está en riesgo de morir. Y hoy, en el siglo XXI, las posibilidades son casi nulas. Sin embargo, esta pregunta, si esto llegara a pasar, yo creo que es una pregunta que solo puede ser decidida entre el esposo y la esposa y Dios, de decir a qué vida salvamos. Cualquier pareja que enfrente semejante decisión tan complicada va a tener que pedirle a Dios sabiduría para saber qué es lo que Él quiere que hagan. Estaba leyendo algunas estadísticas, ya se las voy a dar. Dice May Bravo, el aborto no es una terapia. Justamente se utiliza este lenguaje para suavizar el asesinato. Sí, aborto terapéutico. Entonces se extiende a una mala salud o un peligro de vida, cuestiones psicológicas, que no es que no sean válidos, pero no representan peligro físico de muerte. Ahí May Bravo resumen. Es que una mujer se puede poner muy triste y se puede deprimir. Sí, eso no es razón para matar a nadie. Si se deprime y si se pone muy triste, habrá que tratarla y habrá que ayudarla. Dice Norma, la pastilla del día después es abortiva, solamente que aún no tiene un examen que lo corrobore. Estoy de acuerdo, si en una relación sexual el espermatozoide se unió al óvulo, ya hay vida ahí. Si me tomo una pastilla el día después, estoy abortando eso. ¿De qué es la pregunta que yo hice al principio? No recuerdo el nombre de la dama. Yo no quiero quedar embarazada, entonces no tenga hijos. Entonces no tenga relaciones sexuales. Pero quiero disfrutar eso. Bueno, justamente ese es el punto que quiero llegar al final. Para saber cómo es que uno debería lidiar. Obviamente, si estamos hablando en chino o en ruso o en español, si tenemos el mismo fundamento en nuestra fe. Dice Miguel, protocolo de salud, facultad al clínico, obstetra médico, para practicar el aborto terapéutico en caso de que la vida de la madre esté en riesgo de muerte. Sí existe. No, estamos diciendo no que no exista. Lo que estoy diciendo es que actualmente los porcentajes son muy, pero muy bajos. Hablaba que el 99% de los abortos ejecutados en el mundo actual involucran a mujeres que no quieren tener un bebé, no que estén en peligro de muerte. Y en el más complicado de los casos, yo creo que el aborto no es la primera opción. La vida del ser humano en el vientre vale la pena cualquier esfuerzo para que el niño lo pueda hacer. Entonces, nos colocan ese dilema moral. ¿Cuál de las dos vidas es más valiosa, la de la madre o la del niño? Pero ese dilema creo yo en realidad que no existe. Por eso mencionaba acerca de la medicina actual. Hay un conocido pediatra, cirujano, es el doctor Everett Koop, y él decía
que en sus 30 años de ejercicio nunca supo de una sola situación en la que tuviera que quitarle la vida a un niño antes de terminar el embarazo para salvar la vida de la mamá. Entonces, yo sé que es una banderita que dice, bueno, y si la mamá está, sí, pero los porcentajes son tan bajos. Y el uso de ese argumento para justificar el aborto, decía el doctor Coop, en realidad es una cortina de humo. Casi no pasa. Si pasa, ok, hemos legislado y yo creo que ahí la mamá debería tener una posición particular igual que el papá. Pero con el avance actual de la medicina casi siempre es factible salvar las dos vidas. Otro doctor, él se llama Alan, a ver si lo pronuncio bien, Goodmaker o Goodmaker. Él trabajaba para una organización que se llama Planned Parenthood, que es la organización abortista más grande del planeta. Y tuvo que admitir y públicamente y lo dijo, él decía, hoy en día es posible casi para cada paciente atravesar todo el embarazo y terminarlo viva, a menos que sufra una enfermedad fatal como cáncer o leucemia. Y si es así, no es probable que el aborto se prolongue o mucho menos que se salve la vida. Pero aún gente abortista dice, en honor a la verdad, ese argumento es muy débil porque podemos rescatar ambas vidas. Así que no es un tema de salvar a la mamá. Y por eso en el espectro del 100%, muchas veces nos quedamos en ese 1-2% discutiendo que este 1-2% me validen para el 100%. Si queremos ser consistentes, tratemos el tema del 98%, porque estas mujeres abortan. Y vamos a darnos cuenta que no es un tema que tiene que ver ni con la violación ni con la salud de la madre. ¿Existen? Existen, por supuesto que sí. Pero estaría bueno que podamos pensar realmente cómo abordamos el tema desde la generalidad. Un tercer y un muy débil argumento, ya lo mencioné, pero déjeme leer lo que lo tengo por acá, es que dice que la vida de un feto no empieza sino hasta las 12 o 14 semanas de gestación. Y aquí hacemos la pregunta de no, que ya la semana ya tiene esto, ya se puede ver esto, ya el tamañito, que el corazón le late y demás. Si yo me voy desde la biología básica, de la genética básica, lo decía justamente al principio, cuando ya hay un metabolismo, un crecimiento, una multiplicación, ya hay vida. Y así que ni la ciencia ni ningún genetista serio estará de acuerdo con la afirmación de que hasta las 14 semanas un feto ya está vivo. Y es muy interesante porque desde que se unen ambos, el espermatozoide y el óvulo se unen, y ya el niñito puede tener sangre o ya puede haber sangre. Es muy interesante que hay un ADN en ese niño diferenciado. No es el ADN de la mamá, no es el ADN del papá, es un ADN propio y único, irrepetible. ¿Por qué? Porque ya hay vida. Entonces implica justamente eso. La ciencia habla de vida desde la concepción. Ahora, ¿qué creemos como creyentes que somos? Creemos que el aborto es pecado y que es condenable a los ojos de Dios. No dice no abortarás, pero sí habla de la protección a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es patrimonio de Dios, tanto darla como quitarla. Y luego nos meteremos en otro lío con la, ¿cómo se llama, amor? Para quitar la vida, porque estoy sufriendo. La eutanasia. Yo creo que es patrimonio de Dios dar la vida y quitar la vida, porque Él la hizo y Él la dio. Y creo que para aquellos responsables de un aborto, el pecado del aborto no es menos perdonable que otro pecado, que tiene perdón. También creo que a través de la fe en Cristo Jesús, todos los pecados pueden ser perdonados, es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso es que una mujer que ha tenido un aborto o un hombre que se ha animado al aborto con su esposa, su pareja, o inclusive algún doctor irresponsable que ha ejecutado uno, todos pueden ser perdonados si es que creemos en esto por la fe en Cristo Jesús. Y entonces llegamos a un punto importante. Todo esto lo decimos porque tenemos un pensamiento cristiano fundamentado en la palabra de Dios. Ahora, si no lo tenemos, si vos me hablas desde tu óptica atea y vos de tu óptica agnóstica y vos de tu óptica anticristiana y yo de cristiano, no vamos a llegar a un acuerdo nunca, porque estamos partiendo desde principios fundamentales muy distintos. Entonces, por eso es que yo digo mi posición como cristiano que soy desde la óptica bíblica. Una pregunta más. ¿Alguien ha escuchado la declaración mi cuerpo, mi decisión? En la imagen hablaba de nuestra postura con el aborto, pero está siempre en boga esa expresión, mi cuerpo, mi decisión. Y las mujeres que están a favor del aborto utilizan esto como una frase constante que dicen, mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. Y para esto, y quiero terminar justamente en lo que hablábamos un ratito, hay dos ópticas que quiero que veamos. Leo rápidamente
Hoy leía que en Estados Unidos 30% de las niñas abusadas son llevadas a clínicas de Planned Parenthood. Esto no resuelve nada, perpetúa el negocio del asesinato y perpetúa el abuso. Dicho sea de paso, Planned Parenthood, repito, es una organización que promueve el aborto, no lo hace en función de las niñas y de ayudar a nadie. Cada aborto tiene un costo y esta gente se hace multimillonaria haciendo 1.2 millones de abortos en los Estados Unidos solamente. Así que multiplique $1,200 por 1.2 millones de abortos, es mucho dinero. Y no es que únicamente tienen centros en Estados Unidos, tienen centros en todo el planeta. Y si no me crees, hay más clínicas de Planned Parenthood en el mundo que McDonald's, para que te des una idea de que están por todo lado y cobran por estas cosas. Así que no es un asunto de ayudar a las chicas, es un asunto de hacer dinero. Dice Miguel, un clínico médicamente tiene toda prohibición para interrumpir una vida, embarazo según el código de ética. Si lo hace, comete asesinato y es sancionable por la ley, llámese aborto o eutanasia. Un clínico no va a participar tan fácilmente en un aborto. Bueno, Miguel, hasta el momento. Y lo que pasa es de que también hay un asunto financiero y el dinero, vos sabés lo que hace con la gente. Dice Catherine, en la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luisa M. dice, es un verdadero pesar que un aborto pueda costar $400 y una adopción hasta 4,000. Ahí es donde vemos la necesidad de Cristo en el corazón. Steve dice, otra perspectiva que casi no se toma en cuenta es la del padre. ¿Qué pasaría si el padre desea que el niño nazca y desea criarlo? La mujer te va a decir, mi cuerpo, mi decisión. Hay algunos casos recientes en Sudamérica donde se ha ido a juicio por parte de padres que se han buscado evitar el aborto de su hijo. May Bravo dicen, aquí en Costa Rica, Planned Parenthood opera a través de asociaciones demográficas costarricenses. ¿Ok? Si no es que vienen y montan un letrero, agarran alguna asociación y a través de ellos es que trabajan. Y aquí en Costa Rica, voy a revisarlo, May Bravo, pero posiblemente te creo lo que estás diciendo, Asociación Demográfica Costarricense. Buenas noches a los Lacayo Campos. ¿Estamos de acuerdo? Mi cuerpo, mi decisión. Dos ópticas. ¿Sos seguidor de Jesucristo o no sos seguidor de Jesucristo? Eso para mí es tan fundamental y tan trascendental. Si tu respuesta es no, yo no soy cristiano, ¿sí? Y no estoy a favor de lo que diga el cristianismo, tenés el derecho. Pero si es esto, entonces, hace con tu cuerpo lo que quieras hacer, ¿sí? Pero el cuerpo de tu hijo no es tu cuerpo, es el cuerpo de tu hijo. Entonces cuando uno dice, sí, pero está dentro de mí, si eso tiene un montón de implicaciones éticas y morales de decir, si alguien entra a mi casa, lo asesino, porque está dentro de mi casa. Eso no me da derecho. Y un niñito, si no sos cristiano o cristiana, y vos decís, mi cuerpo, mi decisión, adelante, haz con tu cuerpo lo que querás, pero el cuerpo de tu bebé que aún no ha nacido no es tu cuerpo. Y eso es un argumento, uno diría, sencillo y se puede debatir mil cosas, pero es sencillo si entendemos que la concepción viene de, perdón, la vida empieza desde la concepción y que ya el bebé, desde que es concebido, su ADN es un ADN diferenciado. Y no me hablen de la potencialidad, es que todavía no es un niño, no es una persona, va a ser persona. Bueno, está bien, pero va a ser persona. Es como que yo diga, voy a matar a un bebé porque todavía no es un adulto. Sí, pero va a ser adulto. Entonces, digamos que son argumentos de que uno de pronto piensa a nivel ético, son muy débiles. Dos posturas, que no sea seguidor de Cristo Jesús y que vos digas, con mi cuerpo hago lo que me dé la gana. Adelante, pero el bebé que está en tu vientre no es tuyo. Es un cuerpo aparte y con tu cuerpo no, y con el cuerpo de alguien más no puedes hacer lo que te dé la gana, especialmente cuando es un indefenso que no puede justamente tomar decisiones ni partida. ¿Quién vela por ese niño? No simplemente pensamos en los derechos de la mamá. La mamá tiene derecho la mujer tiene derecho a no ser mamá. Estoy de acuerdo con esa declaración. Tener derecho a no ser mamá. No te metas a tener sexo, porque el sexo siempre tiene consecuencias. Hay una potencialidad de que haya consecuencias siempre. Por más anticonceptivos que yo tome, siempre hay un porcentaje. Puede que sea chiquito, hay un porcentaje de posibilidades de que nazca un bebé. Entonces, ser responsable si te metiste en eso, si no fuera por violación ni porque la vida de la madre está en peligro. Número 1. Ahora, el segundo punto es, no, Esteban, yo sí soy seguidora de Cristo Jesús. Entonces yo te diría, el cuerpo de tu bebé no es tuyo, no tenés derecho. Número 1. Y número 2, el cuerpo tuyo no es tuyo. ¿Cómo así? La Biblia habla justamente eso. La Biblia dice por allá en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ustedes no son sus propios dueños.
fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Vean, yo no ocupo ser un gran teólogo para entender eso. Tu cuerpo no es tuyo, mi cuerpo no es mío. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana porque yo voluntariamente entré al cristianismo por gracia del Señor y ahora mi posición es, Señor, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu son tuyos. ¿Qué quiero yo hacer con ellos? Entonces, si no soy seguidor de Cristo Jesús, haz lo que quieras con tu cuerpo, pero el cuerpo de tu bebé no es tuyo. Y si sí soy seguidor de Cristo Jesús, ni tu cuerpo ni el de tu bebé son tuyos, le pertenecen al Señor y deberíamos honrar y respetar eso. Por eso es tan complicado hablar de este tema, cuando de pronto no tenemos el mismo fundamento de nuestra fe. Por eso está buenísimo que temas como estos nos toquen los nervios para decir, yo soy cristiano. Si la respuesta es sí, tengo que fundamentarme en el principio bíblico, no en mis derechos. Dejemos de estar buscando mis derechos y veamos cómo esto honra o no honra al Señor. ¿Están por ahí todavía? Dice Julie e hijos, conciencia espiritual. Algunas veces he conversado de estos temas y siempre redundan lo mismo, redundan decir, pues es que hablamos de diferentes ópticas y no, para mí es complicado hablar con mi cuñado que no es cristiano, estoy inventando cosas, mi papá que no es creyente, mis hijos que no conocen a Cristo, del tema porque no estamos alineados en lo mismo que pensamos. Entonces, me parece importante de que veamos realmente de dónde parte esto. Si el argumento es bíblico, lo podemos debatir. Si el argumento es filosófico, habrá que aprender filosofía para ver cómo, y los filósofos hablan del tema. Si mi argumento es económico o político, bueno, aquí ya hablamos, inclusive, si mi argumento es ideológico, ya hablamos de otra clase de cosas que tendríamos que abordar. Pero creo que vos y yo tenemos que tener una posición definida y clara referente a esto. Te doy la mía, yo no estoy a favor del aborto en ninguna circunstancia. El único porcentaje chiquito en el cual yo diría, ¿qué hacemos? Es cuando la vida de la madre está en peligro. Pero es un porcentaje realmente muy pequeño. Y ahí yo no voy a hacer un dogma. Ahí diría, esposo y esposa, oren al Señor, pídenle a Dios que les dé sabiduría y tomen una decisión. Pero aparte de eso, yo no veo ningún escenario en el cual podamos decir, se justifica el asunto del aborto. Y si entendemos que la vida arranca desde la concepción, hay un mandamiento, está dentro del top 10 del Señor. Cortito, 2 palabras, no matarás. Así de sencillo. Dice Nairobi, mucha gente que apoya el aborto, incluyendo las mujeres que ya se lo han practicado, obviamente. No a favor del aborto. Aquí estamos. Mi pregunta seria para todas esas mujeres es, ¿se lo volverían a hacer por segunda vez? Bueno, no sé. No puedo yo hablar por eso, pero sí creo de que en nuestro mundo tan insensible y tan apartado del Señor, todo puede pasar. No nos sorprendamos de eso, no nos sorprendamos de la posición particular que tenga la gente, eso entendemos que pasa. Creo que tenemos que ser gente respetuosa, pero este tema, a diferencia de cualquier otro, hemos conversado, por ejemplo, de la ideología de género, que un hombre se autopercibe como mujer y quiere hacer, también eso es un tema que no estoy de acuerdo, pero yo quiero debatir, pero hasta ahí. Pero yo cuando hablamos de asesinato, eso es otra cosa diferente. Y es donde por lo menos arrancamos con una posición clara y definida. Bueno, y yo llamaba también porque esto va a ser un tema político, y a tener los ojos abiertos ya les cuento qué es. Los políticos que están promoviendo estas cosas antibíblicas. Sí, no voy a hacer proselitismo porque aún no conozco los puntos de nuestros políticos, pero esto va a ser un tema importante. Cuando a mí un candidato me dice que está a favor del aborto, híjole, ya me cuesta creerle mucho porque ya habla acerca de su integridad o de su posición ante la vida. Si no podemos ni siquiera defender la vida, que es el derecho número 1 a vivir, si no podemos defender ni siquiera eso, cualquier política de esto, de lo otro, realmente sale sobrando. Alessandra dice, me voy de aquí diciendo que no creo en la religión y en los prejuicios. Con todo el derecho, Ale, puedes hacerlo sin ningún problema. Por eso conversaba al principio de que es la postura desde donde arranca nosotros. Yo tampoco creo dicho sea de paso, tampoco creo en la religión y en los prejuicios. Sin embargo, sí creo que nuestro mundo es un mundo altamente egoísta, donde la gente dice, yo quiero vivir mi sexualidad como me dé la gana y cualquier consecuencia simplemente la mato. Eso me parece demasiado irresponsable y demasiado anti-Dios, diríamos, porque Dios es vida.
Pero sí, tenés derecho, Ale, a pensar como querás, sin ningún tipo de problema. Y dice Miguel, en estas últimas elecciones presidenciales, este tema dividió a nuestro país. Sí, definitivamente. Bueno, hay que tomar posiciones. ¿Está bien? Las posiciones deberíamos no hacerlas únicamente por lo que queramos o creamos, sino también por lo que crea y diga nuestro Señor. Señores, les mando un fuerte abrazo. Espero que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que ame a la niñez, a las nuevas generaciones. Y si hay algún tipo de, alguna mujer o un hombre o un doctor arrepentido, que también sepamos amarlos a ellos y que podamos poner en perspectiva temas como estos. Así que les agradezco mucho. La familia Lacayo pone un ejemplo más. Si en Marte se encuentra una bacteria o un espécimen unicelular, lo consideran vida, pero un óvulo fecundado no es considerado vida a la hora de abortar. Doble moral. 100%, 100%. Señores, que pasen todos una muy linda noche. ¿Qué hora es? 8:03. Por eso no me gusta decir que voy a hablar rápido. 8:03. Dice Ale que la iglesia ha inventado, pero sí creo en Dios. Todas las personas deberían informarse por su cuenta y no voten por Fabricio Alvarado. Bueno, Ale, no conozco tu posición. Me imagino que no sos cristiana. Yo también creo en Dios, pero es un Dios revelado en Jesucristo. Conozco a Dios a través de Jesucristo y Jesucristo se revela en la palabra del Señor. Así que creo que todo cristiano que cree en Dios debería conocer la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia no se conoce como un buffet. A ver, ¿qué cojo y qué no cojo? Es un compendio completo. ¿Lo cojo o no lo cojo? En fin, que pasen todos una linda noche. Espero que Dios nos dé sabiduría en las próximas elecciones para escoger a la persona que pueda ayudar al país, que pueda proteger la vida. Realmente que podamos trabajar en esto como iglesia. Les mando un fuerte abrazo. Como siempre, me quedo un rato más platicando con ustedes, pero cortamos en este momento la transmisión. Dios me los bendiga. Nos vemos el fin de semana. Chao.